Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy Jessica Fernández, su profesora de lenguaje para estas cápsulas del primer ciclo medio de lenguaje. En la cápsula número 1 vamos a estudiar el objetivo de evaluación número 1, que corresponde a extraer información explícita, y el objetivo de evaluación número 2, que corresponde a realizar inferencias a partir de información de un texto. Vamos a revisarla. Comenzamos con algunos conceptos previos. ¿Qué es un texto? Texto es un conjunto de oraciones coherentes entre sí y ordenadas de manera tal que nos permiten interpretar una idea o las ideas que el autor o la autora del texto nos quiere transmitir. Puede ser tan breve como una sola palabra, por ejemplo, hola, estoy transmitiendo un mensaje. O puede ser tan extenso como un libro que nos transmite un mensaje probablemente mucho más profundo que un mensaje tan breve como una sola palabra. ¿Qué características debe tener un texto? Un texto debe tener coherencia, debe tener una relación lógica entre sus ideas. Cada idea debe venir a entregar mayor información sobre la idea principal para poder desarrollar de mejor manera el texto. Debe tener cohesión. Esto quiere decir que debe tener una conexión armoniosa entre sus diversas partes. Cada uno de los párrafos debe estar ordenado de manera tal que podamos leer sin interrupciones el texto. El uso de vocabulario que le va a dar el autor o autora va a depender del público al que esté dirigido su texto. Si es un texto, por ejemplo, de tipo científico, el vocabulario probablemente va a ser técnico. Sin embargo, por ejemplo, si es un texto que va a ser desarrollado por un comediante en un stand-up comedy, seguramente ese vocabulario va a ser un vocabulario más informal. ¿Se fijan? Y por último, el contexto, que es todo aquello que rodea al texto, es muy importante también de conocer, puesto que aquí nos explican en qué circunstancias, en qué época fue escrito este texto o cuál era la situación social al momento de escribir el texto. Todo esto es información que nos entrega más antecedentes para poder comprender de mejor manera todo aquello que el autor nos quiere transmitir o enseñar a través de este texto. ¿Cuál es la estructura que debe tener un texto? La estructura es principalmente un título y nos indica brevemente y de manera muy general de qué se trata el texto que vamos a leer. Luego viene el tema, que está desarrollado principalmente o generalmente en párrafos, y cada párrafo comienza con una letra mayúscula, termina con un punto aparte, y así nosotros podemos contabilizar cuántos párrafos hay en este texto. Cada párrafo tiene una idea principal acompañado de ideas secundarias y que vienen a complementar esta idea principal más específica dentro de cada uno de ellos. Puede estar acompañado también de infografías, que son imágenes, ilustraciones, datos estadísticos, gráficos, todo aquello que nos permita ampliar y entregar mayor información con el propósito de poder comprender de mejor manera el texto. Objetivo de evaluación número 1, información explícita. La información explícita es aquella que el emisor nos transmite de manera directa. ¿Qué quiere decir esto? Que la información explícita está escrita en el texto. Para poder encontrarla de manera más fácil y localizarla rápidamente, puedo destacarla con el uso de algunas estrategias. Aquí revisaremos dos. Una es la estrategia del subrayado. Para la técnica del subrayado, nosotros derechamente vamos a subrayar esta información explícita para luego poder localizarla visualmente de manera rápida. O bien, puedo utilizar otra estrategia, que es la de las 7 preguntas, y responder ¿qué? ¿Qué ocurrió? ¿Quién? ¿De quién se habla? ¿Quién lo hizo? ¿A quién le pasó? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué lo hizo? Si yo respondo estas preguntas, la respuesta a todas estas preguntas también la voy a encontrar por escrito en el texto. Ahora bien, ¿cuál es la información explícita? Se refiere a información como, por ejemplo, nombres, definiciones. Todo esto está escrito en el texto, y si yo lo subrayo, lo destaco
o bien respondo a estas preguntas, lo voy a encontrar y lo voy a localizar de manera muy rápida. Vamos a desarrollar un breve ejercicio. El texto que aquí aparece tiene por título Paulina. Paulina es una niña de 7 años que vive en la ciudad de La Calera. Su piel es morena y tiene el pelo crespo y negro. Como tiene el pelo muy largo, le gusta ponerse moños o chapes. Sus ojos son grandes y de color café claro. Siempre usa pantalones cortos y polera a rayas. Nunca se saca sus zapatillas azules porque dice que con ellas corre muy rápido. En este ejercicio lo que debemos hacer es responder las preguntas. ¿Cómo se llama la niña que se describe en el texto? ¿De qué color es su piel? ¿Cómo es su pelo? ¿Cómo son sus ojos? ¿Qué ropa es la que siempre usa? ¿De qué color son sus zapatillas? ¿Por qué le gusta usar esas zapatillas? Si ustedes se dan cuenta, toda esta información está escrita en el texto. Directamente allí la vamos a encontrar, puesto que revisamos la solución. ¿Cómo se llama la niña que se describe en el texto? La niña, como el título lo dice, se llama Paulina. ¿De qué color es su piel? Esto aparece después del primer punto seguido. Su piel es morena. Está escrito, está allí. ¿Cómo es su pelo? Es lo que continúa. Tiene el pelo crespo y negro. Si leo un poco más, además puedo agregar que tiene el pelo muy largo, porque dice, como tiene el pelo muy largo, ¿se fijan? ¿Cómo son sus ojos? En el siguiente punto seguido, dice, sus ojos son grandes y de color café claro. También está escrito. ¿Qué ropa es la que siempre usa? Siempre usa pantalones cortos y polera a rayas. ¿De qué color son sus zapatillas? Dice, nunca se saca sus zapatillas azules. ¿Por qué le gusta usar esas zapatillas? Porque dice que con ellas corre muy rápido. Por eso no se las saca nunca. ¿Se fijan? Toda esta información está escrita en el texto y la pudimos localizar rápidamente. Si al iniciar la actividad yo hubiese subrayado, destacado, voy a encontrar todo esto de manera más rápida y puedo ir respondiendo de manera inmediata. Objetivo de evaluación número 2. Realizar inferencias a partir de información de un texto. Vamos a revisar ahora la información implícita, que es la que debemos inferir. La información implícita son aquellas pistas o sugerencias que el autor nos hace, pero no de manera directa, sino que es aquella información que nos entrega, como se dice coloquialmente, entre líneas, que debemos leer nosotros entre líneas. Para poder leer entre líneas o para poder inferir, hago uso de mis conocimientos previos del tema del que se habla. Pero ojo, porque es muy importante que estos conocimientos previos no los lleve más allá de la información explícita que me está entregando el propio texto. ¿Qué queremos decir con esto? Que si tenemos el ejemplo de esta mañana muy temprano estaban todos muy abrigados y usando paraguas, con ello yo puedo inferir por mi experiencia que si estaban muy abrigados es porque hacía mucho frío. También puedo inferir que si llevaban paraguas, también por mi experiencia sé que salimos con paraguas cuando nosotros sabemos que va a llover o cuando está lloviendo. Sin embargo, no podría inferir, por ejemplo, que además, y como hacía tanto frío, las personas estaban tristes. Que en algunas ocasiones nos pasa que el frío, ¿cierto?, se asocia con un estado de ánimo más decaído, pero no podemos asegurarlo con la información que nos entregaron. Esa es la importancia y esa es la única sutileza que hay que tener en cuenta para poder desarrollar y encontrar la información implícita. ¿Cómo reconocer cuando nos están haciendo una pregunta de tipo inferencial? Porque esta pregunta va a comenzar con enunciados tales como: del texto se deduce que, está diciéndome que debo deducir. Del texto se concluye que, debo concluir, no está escrita esa conclusión. Del texto se infiere que. Todo esto me indica que debo inferir y que la respuesta no va a estar escrita, como en el caso de la información explícita. Veamos ahora algunas diferencias entre la información explícita e implícita. En general, para poder concluir esta cápsula, vamos a decir que a diferencia de la información explícita, que es aquella que encontramos escrita directamente en el texto, la información implícita se refiere a aquella información que puede desprenderse o inferirse del texto en cuestión. La dimensión de lo implícito siempre se justifica y emerge o surge a partir de una información explícita que me están entregando, de un texto escrito, de una idea explícita, como aquella, por ejemplo, esta mañana las personas estaban muy abrigadas y salían con paraguas. Eso es la información explícita y aquí es donde debemos tener el cuidado, ¿cierto?, de no basarnos en conocimientos previos que podrían llevarnos a un error, como el ejemplo que les di de ir más allá y describir que tal vez venían con algún tipo de estado de ánimo, porque eso no lo puedo desprender del texto propiamente tal, sino que ahí ya me voy a una percepción personal.
Vamos a realizar algunos ejercicios. De la siguiente imagen, ¿qué podemos inferir? Si observamos esta imagen, nos damos cuenta que esta niña está comprendiendo fácilmente lo que está estudiando o le está costando trabajo comprenderlo. Solamente con mirar su actitud, su postura, ¿cierto? Su expresión no verbal, sino que su expresión corporal, nos podemos dar cuenta, sin mayor texto, que ella está complicada. A ella le está costando trabajo comprender.